Damos gracias a Dios por esta bendición, por que estar en su casa es un privilegio. Estar en el templo es una victoria para nosotros y nos gozamos muchísimo de llegar a la casa del Señor. Sí, como lo decía nuestro pastor, en medio de un día muy difícil. El tráfico colapsa cuando llueve aquí en Bogotá y eso nos complica un poquito la vida, pero gracias a Dios por esta bendición de permitirnos llegar al culto de enseñanza. Amén. Vamos a abrir la palabra de Dios en el Salmo número 139, versículo 16. Salmo 139, versículo 16. Y vamos a abrir todas nuestras Biblias allí. Un saludo para los que están a través de la internet. Es una bendición saber que están conectados a la distancia. También están participando de este culto para la gloria de Dios. Salmo 139, 16. Cuando lo tenga puede decir amén. Leámoslo todos. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Amén. Preciosa declaración del salmista. En esta noche quiero hablar bajo el tema: no te dejes sacar del propósito divino. Amén. No te dejes sacar del propósito divino. Vamos a orar, que Dios nos bendiga a través de este mensaje. Padre, te doy muchas gracias porque me permites tener la vida y la oportunidad de estar en tu santo templo para bendecirte a ti, Señor, para adorarte y estar en tu casa con alegría, que no haya amargura en nosotros, y si es que la hay, la desechamos, Señor. Si hay alguna insatisfacción, la desechamos y la cambiamos por el gozo que hay aquí en tu casa. Ahora que nos vamos a sentar a meditar la palabra, a escudriñarla, pedimos que nos dé la sabiduría, la unción, la gracia, Señor, y que venga esa palabra de revelación, y que seas tú, Señor, dándonos el pan que necesitamos, nutriendo nuestro espíritu, nuestro hombre interior. Te doy muchas gracias, Señor, en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Se pueden sentar, amados, adorando y glorificando el nombre del Señor. No te dejes sacar del propósito divino. La traducción Biblia de las Américas traduce este versículo del Salmo 139, 16 y dice: tus ojos vieron mi embrión, y en tu libro se escribieron todos los días que me fueron dados, cuando no existía ni uno solo de ellos. Hay una verdad irrefutable, y es que tú y yo, por la gracia de Dios, estamos donde estamos. Ninguno de nosotros somos casualidad, ninguno somos fruto de un descuido, ninguno de nosotros es producto de un accidente. Y este es un tema muy importante, sobre todo para aquellas personas que queremos tener plenitud en la vida. ¿Cuántos queremos tener plenitud? Plenitud significa totalidad, integridad. Plenitud significa estado de la persona o cosa que ha alcanzado su máximo grado de desarrollo. Yo reconozco que todavía falta mucho por alcanzar y falta mucho por hacer. Es verdad, todavía nos falta mucho, aunque tengamos varios años encima, ¿verdad? Todavía falta cumplir propósito de Dios. El día que ya no tengamos vida es porque hemos terminado la carrera, pero mientras tengamos vida, eso quiere decir que todavía hay algo por hacer para la gloria de Dios. Así que no tenemos vida porque lo queremos, sino porque Dios lo quiere así, y así lo permite. Muchas personas no lo han entendido y no se han dado cuenta que nuestro nacimiento no fue ningún error, ningún resbalón o un desliz de nuestros padres. Nuestro nacimiento es un milagro de vida. Por eso hoy reconocemos que al nacer todos estábamos en el propósito de Dios. Dios permitió que naciéramos porque Él tiene el poder para dar vida o para quitarla, si es que así lo ha determinado. Y no sé si lo sabes, pero antes de nacer
como dice este versículo 16 del Salmo 139, había una historia escrita para nosotros. Antes de nacer, el Señor escribió una historia con su mismo dedo. Y nosotros debemos entender que en Dios hay una naturaleza muy, muy particular. Y es que Dios no improvisa en absoluto nada. Nada es una casualidad. Dios es un Dios de orden. Amén. Entonces, cuando Él decidió darnos vida, lo hizo con un propósito. No, nos dio vida a ver qué será, si será mujer, si será hombre, a ver qué sucede con Él. No, vuelvo y reitero, si algo caracteriza a nuestro Dios es que es un Dios de orden, es un Dios de perfección, es un Dios que no improvisa y es un Dios que siempre tiene un plan. Por eso no creo que Dios nos haya creado ahí al azar a ver qué salía. Es más, Él nos formó, como dice la palabra, desde el vientre de nuestra madre, y Él determinó allí qué color de ojos íbamos a tener, cuánta altura, cuál era la contextura, ¿verdad? Si íbamos a tener el cabello liso, crespo, o si no íbamos a tener, eso lo determinó el Señor. Amén. Porque Dios no improvisa. A veces nos preocupamos, se me está cayendo, no sé qué. Bueno, hasta eso está en las manos de Dios. Porque Dios es un Dios de propósitos. ¿Alguien aquí también cree que Dios tiene propósitos? ¿Y que Dios es Dios de propósitos? Sí, amén. Por eso hay algo muy importante que vamos a ver en el libro de Jeremías. Y es cuando Dios le hace el llamado al profeta Jeremías. Y allí en ese llamado el Señor deja muy clara su naturaleza de creador con propósito. Vamos a Jeremías capítulo 1. Jeremías 1, 4 al 5. Vamos a leer esos versículos. Gloria a Dios. Jeremías 1, 4 al 5. Cuando esté ahí diga amén. Gloria a Dios. Dice así: vino pues palabra de Jehová a mí, diciendo, y está hablando Jeremías. Dice el verso 5: antes que te formase en el vientre, te conocí. Y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Veamos la realidad presente para el ser humano en este verso dirigido a Jeremías. Primero, Dios nos creó con un propósito, pero no solamente Él está esperando que entendamos cuál es ese propósito, sino que número 2, espera que cumplamos ese propósito, que demos nuestros pasos en pro de esa voluntad, en pro de ese designio divino. Porque de qué nos sirve saber para qué fuimos creados si vamos a ir en contra de ese propósito. Aquí Jeremías recibe esta revelación de parte de Dios. Antes que te formase en el vientre, le está diciendo: yo te formé, yo te creé, pero te conocí. Y antes que nacieses te santifiqué. O sea, yo determiné un plan para ti y te di por profeta a las naciones. Esto es maravilloso, hermano. ¿De qué me serviría a mí en lo personal saber que Dios me llamó para ser un pastor y ponerme a vender pollos? De nada me serviría. Amén. Eso serviría de algo. Saber que Dios me creó con un propósito, pero hacer todo lo contrario. No serviría de nada. Si tú compras una nevera para conservar tus alimentos refrigerados que no se dañen, ¿de qué serviría o qué sentido tendría meter esos alimentos en la lavadora? Para nada. Si tú compras un carro para llegar temprano a la casa de Dios, ¿qué sentido tiene dejarlo guardado en el garaje porque de pronto llueve y se me daña, ¿verdad?, el lavado? O si de repente lo saco me estrellen, o si, ¿verdad?, se me acaba la gasolina. No, hermano. Si tú haces una inversión, en el ejemplo que estoy colocando, en un electrodoméstico, un automóvil, es para usarlo con un propósito. Ahora, si Dios nos creó, si Dios nos dio vida, fue con un propósito. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, ¿qué sentido tiene ir en contra del propósito de nuestro Creador? Jeremías
empieza a decirle al Creador: yo pienso que te equivocaste, yo creo que no soy bueno para lo que dices que debo hacer, pienso que no soy apto, pienso que no tengo las cualidades, no soy bueno para lo que tú dices. Mira, versículo 6: y yo dije: Señor Jehová, he aquí, no sé hablar porque soy niño. O sea, tú, gran creador con propósitos, me estás diciendo que me formaste en el vientre, que me santificaste y que me diste por profeta de las naciones, pero la verdad yo no creo que eso sea así, porque no considero que yo tenga las habilidades, y no creo que tenga la santidad, y no creo que tenga verdad, el respaldo que tú dices que yo debo tener. Entonces el Señor tiene que leerle el manual y recordarle a Jeremías para qué fue hecho. Verso 7: el Señor le dice: me dijo Jehová, no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca, y me dijo Jehová: he aquí, he puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Tremendo. Amado, si tal vez hoy tú llegaste a este lugar dudando que Dios tiene un plan perfecto, un propósito perfecto con tu vida, lo que tú tienes que hacer es ir al manual con diligencia para entender por qué y para qué fuiste creado por el Señor. Y es que Jeremías no sería un rey, Jeremías no sería un juez, Jeremías no sería un cantante, Jeremías no sería un pastor de ovejas, Jeremías no sería un arquitecto. El propósito de Dios estaba escrito, porque lo que Dios ha determinado para ti está escrito. Jeremías sería un profeta de Dios. Tremendo, hermanos. Ya Dios escribió nuestra historia. Ya Dios nos conoció antes que naciéramos. Ya Dios determinó nuestros pasos en esta tierra. Es más, nuestros días están contados. Esa es una partecita que a nosotros nos es difícil aceptar, la soberanía de Dios. Pero Dios ha determinado hasta cuándo vamos a existir en esta tierra. Ahora, el asunto no es romperme la cabeza pensando: ¿será que mañana me muero? ¿Será que esta noche me muero? ¿Será que pasado mañana? No, el asunto es entender por qué y para qué me formó el Señor, por qué y para qué me ha dado vida. Si ya el Señor me lleva mañana, pues qué triste por los que se quedan, porque esa es la realidad. El que se va en victoria, pero los que se quedan son los que sufren. No nos pongamos sentimentales. Lo cierto es que Dios tiene un plan, y ese plan es el que nos mantiene aquí vivos en esta noche. ¿Cuántos queremos seguir en victoria, respaldados por el Señor, obteniendo plenitud? Entonces hay que preocuparnos por no salirnos de ese propósito, por no salirnos de ese plano, de esa historia que Él ya escribió. Es importantísimo esto, entender lo que Dios quiere hacer con nosotros, conocer sus planes de bien, porque reconocemos que no hay nada mejor y no hay nada que se compare al seguir la historia que el Señor ya determinó para nuestra vida. Y es que no hay otro camino y no hay otro propósito mejor que el que Dios ya ha determinado para ti y para mí. Por eso el Señor mismo nos alienta a que entremos en ese plan perfecto, a que encontremos su voluntad, porque allí en su propósito hay vida abundante. En su voluntad buena, agradable y perfecta hay descanso para nuestras almas. Hay paz, hay vida eterna. Le dice el Señor a Jeremías en el versículo 17: tú pues, ciñe tus lomos, levántate y háblales todo cuanto te mande.
No temas delante de ellos para que no te haga yo quebrantar delante de ellos. Y esto a mí, cuando lo leo, me hace reflexionar muchísimo, porque es el Señor diciéndole a Jeremías: lo tomas o lo dejas, pero si lo dejas vas a ver. Ese ciñe tus lomos es amárrate los pantalones, te levantas y hablas como profeta, cumples el propósito para el cual te creé, dejas el temor a un lado o lo que te espera, como todo lo que le espera al que no entiende el propósito de Dios y tampoco lo ejecuta, es que vendrá vergüenza, vendrá quebrantamiento, vendrá ruina sobre su vida. Y es así, Dios es claro. Y le dice a Jeremías y nos dice a nosotros: o entras en mi propósito perfecto, dejas de excusarte, o vendrá quebrantamiento hasta que entiendas que mejor es estar en mi propósito que estar en tu propósito. Amén. Y quiero ser enfático en esto, porque esta es una advertencia de Dios, no es una amenaza. Porque algunos tomamos las advertencias de Dios como amenazas, pero el consejo de Dios no es una amenaza, es la respuesta a las preguntas que nosotros tenemos. Y aquí lo que el Señor le está respondiendo a Jeremías. El consejo del Padre Celestial es la voz que nosotros necesitamos escuchar, que nuestra alma necesita escuchar, que nuestro espíritu necesita escuchar para que hagamos un alto en el camino y entremos a la bendición. Si Dios le habló así al profeta, es porque necesitaba urgentemente que Jeremías ocupara de una vez por todas la posición a la que había sido llamado y por la que se le había creado. Dios a veces nos habla fuerte porque estamos desubicados. A veces Dios nos procesa de manera fuerte porque estamos en otro lugar y no donde el Señor nos necesita. Te pregunto, ¿estás ocupando el lugar, la posición para la cual Dios te llamó? ¿Estás cumpliendo el propósito? Porque es claro, o estamos o no estamos. ¿Estás o no estás? Porque muchos hombres hoy quieren hacer de su vida su propia vida. No quieren vivir la vida que el Señor ya escribió, sino hacer su propia autobiografía. Porque a mí no me parece la historia que Dios determinó para mí, entonces yo voy a hacer mi propia historia. Pienso que el gran creador se equivocó conmigo y considero que lo que Dios determinó para mí no es lo mejor. Eso me parece muy aburrido, eso está pasado de moda. Pero hay un peligro grande cuando queremos usurpar el trono del creador. Eso le sucedió a un querubín que quiso usurpar el trono de Dios y terminó muy mal. Se convirtió en diablo. Pues es que esa es la esencia de lo que se mueve cuando nosotros no queremos aceptar la voluntad de Dios: rebeldía. Y sabes, a los rebeldes el Señor no los soporta, los abomina. La desobediencia es algo que Dios no puede soportar delante de su presencia. Cuando yo le digo: no me parece lo que tú hiciste para mí o lo que tú planeaste para mí, ¿cómo se llama eso? Rebeldía. Dios nos guarde de ser rebeldes, amén. Entonces Jeremías había sido llamado para ocupar una posición en el reino de Dios, profeta a las naciones, igual que tú y yo, un llamado particular y específico. Pero cuando nosotros decimos no es tiempo, no es momento, o tengo muchas otras cosas que hacer, estoy ocupado, o le salimos al Señor con dudas, con temores, es que soy muy niño, o es que soy muy joven, es que no tengo la preparación. Mira, cuando hablamos de esa manera, lo único que estamos haciendo es deteniendo la bendición del Señor sobre nuestras vidas. Seguramente Jeremías tenía temor, miedo, como muchos de nosotros cuando Dios nos llama y nos presenta retos. Eso es
algo con lo que nosotros tenemos que luchar constantemente como humanos, enfrentar esos temores, porque cuando Dios quiere hacer algo grande hay que vencer esos temores, porque si no, ahí nos vamos a quedar en la excusa y nos vamos a quedar en la vergüenza, y no va a haber un crecimiento y no va a haber un desarrollo. Es que soy niño, es que no tengo experiencia. Por supuesto no había experiencia. Lo que el Señor necesitaba era que se pusiera a trabajar en la obediencia, y Él le iba a dar su respaldo y su gracia. A veces nos llenamos de temor porque decimos: no, pero yo no tengo experiencia. No, pero yo no lo he hecho nunca. No lo has hecho nunca, pero el Señor está contigo y te creó para eso. Seguramente tienes una habilidad que aún no has descubierto, porque el Señor la puso dentro de ti. Pero al estar diciendo: no, yo no sé, a mí me da miedo, yo me desmayo, lo que estás es deteniendo la bendición del Señor. Hay que obedecer y hay que ocupar la posición que Dios nos entregó en su reino, porque es un honor y es un privilegio de parte del Señor. Versículo 18, el Señor le dice: porque he aquí que yo te he puesto en este día como ciudad fortificada, como columna de hierro y como muro de bronce contra toda esta tierra, contra los reyes de Judá, sus príncipes, sus sacerdotes y el pueblo de la tierra. Gloria al Señor. O sea, Dios le está dejando en claro a Jeremías, como también nos lo deja a nosotros en claro, que ese propósito es lo mejor que Él pudo haber diseñado para nosotros. Y puede que vengan luchas, y puede que vengan tribulaciones, y puede que vengan situaciones difíciles, pero no estaremos solos. Porque así como le dijo el Señor a Jeremías en el versículo 19: y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo, dice Jehová, para librarte. Gloria a Dios. Pues puede que la gente se levante y diga: yo no creo que Dios te tenga para eso, tú no tienes pinta, tú no, ¿cómo vas a salir con eso? Pero no importa lo que digan los demás, si el Señor está con nosotros. Estar, mis amados, en el propósito de Dios es estar en la voluntad perfecta. Pero esto no quiere decir que no vengan luchas ni dificultades. Hay gente que dice: pastor, yo sé que estoy en la voluntad de Dios, me casé en la voluntad de Dios, pero hay pruebas, hay ataques. Sí, gloria a Dios, eso es natural. Aunque estés en la voluntad de Dios, habrán dificultades en el camino. Pero el Señor nos dice: no temas, no dudes, no te confundas. Ese era mi plan, ese es mi propósito desde el principio. Pelearán contra ti, pero no te vencerán. Atacarán tu hogar, atacarán tu familia, pero no la destruirán. Atacarán tu economía, pero yo seguiré proveyendo. Atacarán tu comunión conmigo, pero yo te seguiré sustentando, porque yo estoy contigo, dice Jehová, para librarte. Gloria a Dios. A su nombre sea la gloria. Porque es que cuando estamos en la voluntad perfecta, en el propósito del Señor, Dios se encarga de derribar los gigantes que salgan en el camino. Por un camino vendrán contra ti, pero por 7 caminos huirán de delante de ti, dice el Señor. Aleluya. ¿Que es fácil? No es fácil. No es fácil, pero hay que creerle al Señor. Así que, iglesia, recordemos 3 cosas para resumir lo que hemos visto hasta aquí. Primero, que Dios nos formó, amén, y nos dio vida con un propósito. Número 2, que Dios espera que entendamos y cumplamos con ese propósito. ¿Estamos claros? Y número 3, fuera de ese propósito o ese plan perfecto no hay bendición. Y la Biblia es muy clara al enseñarnos que los planes de Dios para nosotros son los mejores, y que si queremos un futuro hay que acogernos a esos planes. Jeremías 29:11. Vamos ahí, Jeremías 29:11, un versículo muy conocido. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis.
Otra versión, la Reina Valera contemporánea, dice: solo yo sé los planes que tengo para ustedes. Son planes para su bien y no para su mal, para que tengan un futuro lleno de esperanza. Gloria al Señor. Entonces, hasta aquí hemos hablado de la bendición de los planes de Dios para con sus hijos, pero también quiero mostrarte otra verdad irrefutable, que así como Dios tiene un plan perfecto para tu vida, una voluntad maravillosa para tu vida, el diablo también tiene un plan contigo. Y no porque sea creador, sino porque Él nos analiza y dice: ¿para qué será bueno? Y no es un plan de bien, es un plan malo. No es un plan para darte un futuro lleno de esperanza, sino al contrario, un plan donde pueda quitarte la esperanza y pueda arruinar tu futuro, no solo en la tierra, sino en la eternidad. Entonces el diablo también planea, pero no para bendecirte, sino para destruirte. Y su plan es simple: oponerse para que cumplas el propósito de Dios. Por eso es que hay tanta distracción, y por eso es que hay tanta lucha para que nosotros estemos en el plan del Señor. Y trabaja arduamente para que como hijos de Dios dejemos la obra incompleta y nos desviemos totalmente del camino. Pero yo quiero que miremos otra historia conocida pero preciosa, la historia con Nehemías, el gran líder Nehemías. ¿Quién fue Nehemías? Fue un hombre llamado por Dios con el propósito de restaurar el muro y la ciudad de Jerusalén, ciudad que había sido destruida por causa del pecado y la rebeldía de los israelitas. Después de 70 años del exilio, el Señor levanta a Nehemías para que sea parte de aquellos líderes que van a motivar y que van a exhortar a Israel a que pongan manos, ¿verdad?, a la obra y restauren esa ciudad tan preciosa. Entonces Dios le da en su tiempo a Nehemías la visión, la carga de ir a Jerusalén a restaurar lo que está en ruinas. Vamos a Nehemías, gloria a Dios. Nehemías capítulo 1, versículo 1. Amén. Gloria a Dios. Dice así la palabra. Palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció que en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Hanani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá. Y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Y me dijeron: el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Tremendo, hermanos. Y no sé si te has fijado, pero en varios libros de la Biblia, Jeremías, Nehemías, como es el caso, cuando uno lee al principio palabras de Nehemías, hijo de Acalías, aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20. O sea, como que el Señor es preciso. ¿En qué año fue? ¿Cuál fue la fecha? Porque Dios tiene una fecha en sus propósitos y en sus planes. Y antes de ese día no va el Señor a poner la carga. Y antes de ese día el Señor no va a poner la visión. Y antes de eso el Señor no va a dar los recursos. Es en su tiempo y es en su momento. Tenía que ser en el mes de Quisleu, en el año 20, ese día, porque eso era lo que estaba escrito por el dedo de Dios para que se cumpliera en la vida de Nehemías. Gloria a Dios. Entonces Dios le permite entender a Nehemías cuál es su propósito, cuál es la necesidad. Él entiende para qué Dios le ha posicionado allí en el palacio de Artajerjes como copero del rey. Y esto es hermoso,
A veces nosotros no entendemos por qué todo lo que Dios ha permitido en nuestras vidas, por qué esos procesos, por qué esa enfermedad, por qué incluso la preparación intelectual, por qué todos esos hijos o por qué no me dio hijos, pero todo tiene un propósito. Y en ese día los ojos de Nehemías se abren y entiende por qué cada suceso de su vida. Allí el Señor le pone la carga y le pone la visión de ir a Jerusalén, a restaurar aquel muro que está en ruinas, a ir a llevar una voz de aliento y esperanza a los que están en desesperanza. Dice el versículo 11 que él le rogó al Señor y dijo: te ruego, Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. Entonces podemos ver que Nehemías no solo entiende cuál es ese propósito, sino que entiende la hora, el tiempo, el momento de actuar. El tiempo de Dios es perfecto, amén. Y nosotros debemos estar conectados con Dios para saber cuándo actuar y no dejar pasar la oportunidad para ser útiles en el reino de Dios. Pero solo alguien que tiene comunión lo puede discernir. El que no tiene comunión sencillamente permanece dormido. Pero hay que estar despierto, como dice la palabra, velando y orando. Señor, ¿en qué puedo ser útil? Y créeme que cuando uno tiene esa disposición, el Señor revela al oído, abre tus ojos, te pone la carga y seguramente no te deja con las manos quietas ni las manos vacías. Nehemías 2 dice que sucedió en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey. Y como yo no había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey: ¿por qué está triste tu rostro? Es que hasta eso estaba escrito en la historia, que nunca estaría triste sino hasta ese día. Gloria a Dios. Le pregunta: ¿no estás enfermo? No es esto sino quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera y dije al rey: para siempre viva el rey. ¿Cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Mira, Dios tenía el control de todo, hasta de cómo abordar el asunto. Dios preparó el escenario. A veces nosotros estamos, y bueno, yo sé que Dios lo va a hacer, pero ¿cómo será que va a salir a escena? Yo sé que Dios tiene un plan conmigo, pero yo no tengo recursos, yo no tengo nada. ¿Cómo será? No, tú no te preocupes por eso, que Dios lo va a hacer a su manera, en su tiempo, en su momento. Fue el rey el que lo abordó, ni siquiera fue Nehemías quien abordó al rey para decir: tengo una petición. No, Dios preparó todo. ¿Cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Me dijo el rey: ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos y dije al rey: si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Entonces el rey me dijo, y la reina estaba sentada junto a él: ¿cuánto durará tu viaje y cuándo volverás? Y agradó al rey enviarme después que yo le señalé tiempo. Además dije al rey: si le place al rey, que se me den cartas para los gobernadores al otro lado del río, para que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá, y carta para Asaf, guarda del bosque del rey, para que me dé manera para enmaderar las puertas del palacio de la casa y para el muro de la ciudad y la casa en que yo estaré. Y me lo concedió el rey según la benéfica mano de mi Dios sobre mí. Gloria a Dios. Tremendo, hermano. Dios, porque en el tiempo de Dios todo viene, todo fluye, amén. Todo el Señor lo da. Vine luego a los gobernadores del otro lado del río y les di las cartas del rey. Y el rey envió conmigo capitanes del ejército y gente de a caballo. Pero oyéndolo Sanbalat
Horonita y Tobías, el siervo amonita, les disgustó en extremo que viniese alguno para procurar el bien de los hijos de Israel. Y entonces pareciera que el plan perfecto tiene algo que se va a complicar en el camino. Sabes, en algunos casos cuando entiendes lo que Dios va a hacer contigo, muchas veces es mejor callar. Nehemías sabe que no es el tiempo de decirle a los israelitas lo que Dios le permitió ver, porque era necesario hacer un reconocimiento del trabajo a realizar. Muchas veces, vuelvo y reitero, es mejor callarte cuando Dios te da una visión y que Dios lo haga en su tiempo, porque no faltan los Sanbalat y no faltan los Tobías que se llenan de envidia, amén, para decir: no, yo no creo que tú vayas a servir en algo al Señor. Entonces él toma las cosas con calma, llega a Jerusalén. Después de estar allí 3 días, dice que se levantó de noche, el versículo 12, yo y unos pocos varones conmigo, y no declaré a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón que hiciese en Jerusalén, ni había cabalgadura conmigo, excepto la única en que yo cabalgaba. Y salí de noche por la puerta del valle hacia la fuente del dragón y a la puerta del muladar, y observé los muros de Jerusalén que estaban derribados y sus puertas que estaban consumidas por el fuego. Entonces él empieza a hacer un reconocimiento del trabajo a realizar. Ahora ya no es lo que le contaron, ahora es lo que él está viendo, y se da cuenta que no es cualquier cosa. Verso 14, pasé luego a la puerta de la fuente y al estanque del rey, pero no había lugar por donde pasase la cabalgadura en que iba, y subí de noche por el torrente y observé el muro, y di la vuelta y entré por la puerta del valle y me volví, y no sabían los oficiales a dónde yo había ido, ni qué había hecho, ni hasta entonces lo había declarado yo a los judíos y sacerdotes, ni a los nobles y oficiales, ni a los demás que hacían la obra. Porque es bueno que cuando Dios te da una visión, tú calcules el costo. Hay gente que no le importa, se emocionan, dice: ah, bueno, esto es lo que Dios tiene para mí, eso va a ser sencillo, eso va a ser fácil. Pero no, hay un precio que pagar. Y hay gente que vive de emociones. Pero nosotros debemos aprender de Nehemías. Sí, Dios me creó con un propósito. Si Dios me formó, si Dios me ha abierto las puertas, si Dios me ha respaldado, pero hay que pagar un precio. Antes de soltar la visión hay que reconocer el lugar y hay que calcular los costos. Todo líder, ¿cuántos líderes hay aquí? Todo líder debe saber que sí o sí hay que pagar un precio. Ay, soy líder de jóvenes, ay, qué bonito. Ahora voy a predicar, ahora voy a dirigir. Ah, bonito. Hay que pagar un precio. Todos los que hemos liderado hemos tenido que pagar un precio. Y no ha sido gratuito. Hemos tenido que animar, hemos tenido que arrastrar, hemos tenido que llevar en carretilla a muchos jóvenes. Y muchas veces lo que uno ha visto es que deja uno de cargar la carretilla y hasta ahí llegan. Y uno se cansa. Humanamente uno se cansa de llamar, de motivar, de hermano, hágale, hermano, pero ¿por qué no ha vuelto, hermano? Pero humanamente nos cansamos. Y esto tiene que ver con el precio que debemos pagar. Nehemías debía restaurar el muro. Eso no se iba a levantar con un soplo o con una oración. Dios tiene planes y propósitos, pero debemos pagar un precio. Por la palabra entendemos que Nehemías supo cuándo era el momento de hablar. Y no era algo que le habían contado la necesidad. Él sabía que el muro ahora estaba derribado. Él sabía lo que venía. Verso 17. Les dije pues: vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid
y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí, y asimismo las palabras que el rey me había dicho, y dijeron: levantémonos y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para bien. Gloria al Señor. Entonces Él les anima, Él les imparte la visión, el pueblo toma la visión. Gloria a Dios. Entonces yo pienso que Nehemías va diciendo, las cosas van tomando forma. Gracias a Dios, porque Dios está en el asunto. Pero vuelven a aparecer en escena los enemigos de la obra de Dios. Verso 19: pero cuando lo oyeron Sanbalat horonita, Tobías el siervo amonita y Gesén el árabe, hicieron escarnio de nosotros y nos despreciaron, diciendo: ¿qué es esto que hacéis vosotros? ¿Os rebeláis contra el rey? Y en respuesta les dije: el Dios de los cielos, Él nos prosperará, y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos, porque vosotros no tenéis parte ni derecho ni memoria en Jerusalén. Así hay que hablar, hermanos. Así hay que defender la visión que Dios nos ha dado. Si estás defendiendo una visión, un trabajo, un hogar, una familia, no tienes por qué amedrentarte ante las amenazas del enemigo. Antes tienes que ocupar con valentía tu lugar y tienes que cumplir el propósito de Dios con autoridad. Porque eso es algo hermoso. Cuando tú sabes que Dios te escogió para algo, tú tienes que ejercer autoridad. Y cuando uno ejerce autoridad, esas de las cosas que a la gente no le gusta. Pero hay que, con la sabiduría de Dios, hay que ejercer autoridad. Hay que ocupar el lugar con autoridad. ¿Cuánto diera el diablo para que nosotros dejáramos la obra inconclusa? ¿Cuánto daría el adversario para que dijera: no más, ya no quiero más liderazgo, ya no quiero más hogar, ya no quiero resistir más aquí, ya tuve mucha paciencia, mucha resistencia? ¿Cuánto daría? Pero sabes, nosotros los cristianos no tenemos vida para darle gusto a Satanás. Nosotros tenemos vida para exaltar al Señor. Al diablo hay que resistirlo, al diablo hay que reprenderlo, a los enemigos de la obra hay que decirles cómo son las cosas. Así que se inicia la reconstrucción del muro, y asimismo también el ataque de los enemigos. Capítulo 4, versículo 1: cuando oyó Sanbalat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos. Y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo: ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? Mire esa intimidación constante. Si algo que nosotros no podemos darle lugar es a las palabras del enemigo. Muchas veces vienen a nuestra mente para poner desánimo, para poner duda, para poner en tela de juicio lo que Dios ya ha determinado. Verso 8 dice: y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. ¿Qué hizo Nehemías? No, él no dijo: no, ni modos, el diablo se opone, yo creo que por aquí no es, mejor me devuelvo, mejor estoy en el palacio. No, esa era la trampa en la que Nehemías no debía caer. Por eso se fortaleció en el Señor y tomó cartas en el asunto. Porque mira, si el diablo a mí me dice: te voy a destruir, ¿qué debo hacer? Ponerme a llorar. Si el diablo dice: tu hogar ya lo tengo de un hilo, ¿qué tengo que hacer? Bueno, pues corte el hilo. No. Salir corriendo, no, debo prepararme para la guerra. Si el diablo quiere guerra, pues guerra tendrá. Porque no es con nosotros que pelea, es contra el poderoso gigante que cuida de su pueblo. Amén. Lo que hacen muchos cristianos: no, esto se está poniendo feo, yo por consagrarme esto se está poniendo feo, entonces mejor me desconsagro. Es la mentira del diablo.
Y es la vieja táctica del enemigo para sacarnos del propósito de Dios, amedrentarnos. Y lo voy a acabar, y lo voy a atacar, y lo voy a ahorcar, y le voy a sacar la lengua. Y muchos le creen. No, al diablo no hay que creerle, hermano. Verso 13. Entonces por las partes bajas del lugar, detrás del muro y en los sitios abiertos, puse al pueblo por familias, con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. Porque si nos van a atacar, pues entonces nos vamos a defender. Si me están amenazando de guerra, pues entonces vamos a pelear. Verso 14. Después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: no temáis delante de ellos. Acordaos del Señor grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Hay un motivo. Si es necesario dar la vida, pues vamos a dar la vida, porque para esto nos creó el Señor y para este tiempo nos levantó el Señor. Y es que vamos a restaurar estos muros, y es que vamos a restaurar a Jerusalén. Y esa actitud no le gusta al enemigo. Cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. Desde aquel día la mitad de mis siervos trabajaba en la obra y la otra mitad tenía lanzas, escudos, arcos y corazas. Y detrás de ellos estaban los jefes de toda la casa de Judá, los que edificaban en el muro, los que acarreaban y los que cargaban con una mano trabajaban en la obra y en la otra tenían la espada. Porque los que edificaban, cada uno tenía su espada ceñida a sus lomos, y así edificaban, y el que tocaba la trompeta estaba junto a mí. Gloria al Señor. Amados, Dios nos llamó para reconstruir el muro, pero asimismo, mientras construimos, hay que cuidar la retaguardia. El cristiano que se olvida de la lucha espiritual, el que se olvida de la guerra que debe librar, está descuidando la retaguardia. En otras palabras, podemos estar haciendo la obra de Dios, estar muy ocupados, muy concentrados en cumplir con ese propósito, pero a la vez estar ignorando o dejando de lado la batalla espiritual. Hay que cumplir con el propósito de Dios sin dejar de pelear. Esa es la trampa en la que muchas veces caemos. Y el diablo quiere engañarnos y ha engañado a muchos. Muchos se han ocupado en la obra, pero han descuidado al Señor de la obra. Y al descuidar al Señor de la obra, la comunión con Dios, la devoción con Dios, fácilmente caemos ante la tentación. Y eso hay que analizarlo. Estoy tan ocupado sacando mensajes, estoy tan ocupado evangelizando, estoy tan ocupado preparando canciones, estoy tan ocupado preparando clases, que sí, estoy ocupado en la obra, pero no podemos descuidar nuestro tiempo de comunión con el Señor. Porque no es lo mismo cuando estamos leyendo la palabra para preparar una lección a cuando estamos leyendo la palabra para llenar nuestro espíritu. No sé si estoy siendo claro ahí. Pero entonces la iglesia debe estar clara que hay que hacer la obra sin descuidar al Señor de la obra. Porque cuando nosotros nos ocupamos de hacer la obra y descuidamos al Señor de la obra, entonces nos enseñoreamos de la obra. Hay que predicar, hay que ser buenos, hay que ser fieles, pero no por eso debemos descuidar la guerra espiritual. Con una mano trabajando en la obra y con la otra en la espada, dispuestos a defender la posición, la comunión, la bendición. Amados, la Biblia dice que de esta manera terminaron de edificar el muro. Nehemías 6. Gloria a Dios. Cuando oyeron Sanballat y Tobías y Gesén el árabe y los demás de nuestros enemigos que yo había edificado el muro y que no quedaba en el portillo, aunque hasta aquel tiempo no había puesto las hojas en las puertas, Sanballat y Gesén enviaron a decirme: ven y reunámonos en alguna de las aldeas en el campo de Ono. Mas ellos habían pensado hacerme mal. Y les envié mensajeros diciendo: yo hago una obra y no puedo ir, porque cesaría la obra dejándola yo para ir a vosotros. Y enviaron a mí con el mismo asunto hasta 4 veces, y yo les respondí de la misma manera.
Entonces Sanbalat envió a mí, su criado, para decir lo mismo por quinta vez, con una carta abierta en su mano, en la cual estaba escrito: se ha oído entre las naciones, y Gasmulo dice que tú y los judíos pensáis rebelaros, y que por eso edificas tú el muro con la mira, según estas palabras, de ser tú su rey. Y que has puesto profetas que proclamen acerca de ti en Jerusalén, diciendo: hay rey en Judá. Y ahora serán oídas del rey las tales palabras. Ven por tanto y consultemos juntos. Entonces envié yo a decirle: no hay tal cosa como dices, sino que de tu corazón tú lo inventas. No querían parar los enemigos para sacar a este líder del propósito de Dios. Por hoy el Señor nos dice: no te dejes sacar del propósito divino. Nehemías sabía que esa era una trampa. Nehemías sabía de la astucia de sus enemigos, pero él propuso en su corazón no ceder, no caer. No seré el hazmerreír de mis enemigos, no seré burla. En esta noche podemos discernir que hay un propósito de Dios para nuestra vida, y que la mayoría lo tenemos claro, lo hemos conocido. ¿Qué hay que hacer, mis queridos hermanos? Fortalecernos en el Señor. Dios nos dará la victoria. Seguro que sí, si nosotros nos mantenemos firmes en sus planes, en sus propósitos. El muro fue reconstruido. Sin embargo, la oposición siempre estuvo presente. Dios tiene un plan contigo, pero habrá oposición. Pero no permitamos que esa oposición nos saque del plan de Dios. No dejes que el enemigo destruya lo que Dios ha determinado hacer contigo. Vamos a estar de pie, por favor. Y si es necesario, hoy vamos a hacer una oración bien corta, pero bien sincera, para decirle: Señor, yo sé que tú me creaste con un propósito, pero asimismo he sentido la presión y he sentido, Señor, lo difícil de esta batalla. Por favor, fortalece mis manos. Fortalece mis manos. Fortalece mi vida, Señor.